Bueno, vamos a abrir la Biblia ahí. Romanos capítulo 9. En este día tan especial quiero hablarle de un tema fascinante, súper fascinante. Quiero hablarle acerca de la soberanía de Dios para elegir a unos y a otros no, en cuanto a salvar y a tener misericordia. Es impresionante porque mire, la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios que la mente humana nunca podría comprender, nunca podría entender. Incluso creo que muchos creyentes no podrían entenderlo tampoco. Pero si usted abre su corazón en este día, tal vez se pone en el espíritu, tal vez podrá entender también. Porque yo sé que muchos élites religiosas evangélicas tampoco quizás podrán aceptar quizás lo que voy a hablar, pero le voy a hablar con la Biblia. Eso es lo más importante. La soberanía de Dios es tan tremenda porque la soberanía de Dios quiere decir que Él hace lo que Él quiere con lo que es de Él. ¿Por qué? Porque aunque el hombre lo intente entender, nunca podrá estar por encima o superior a todo, sino solo Dios. Aparte, la soberanía de Dios es incomprensible a nuestros ojos. Cuando uno la mira con lupa, cuando uno mira cómo el Señor se relaciona con aquellos que ha elegido. Es que eso es impresionante. Por eso Pablo le responde al hombre que le gusta razonar a Dios, porque hay gente que le gusta razonar mucho. Y cuando tú metes la razón en este Dios tan maravilloso y grande, lógicamente no le encuentras pie a muchas cosas. O te viene confusión, o a veces te sientes como desechado, o te sientes que las cosas son injustas, ¿verdad? Y el hombre le pasa eso cuando Dios actúa, cuando Dios hace cosas que para la mente humana no corresponden, porque la mente humana, sabemos nosotros, que tiene un límite de pensamiento, ¿verdad? Por eso es que cuando alguien llega y logra entender la gracia, toda gracia y multiforme gracia, lógicamente es inentendible en las decisiones que Dios toma con respecto a las personas. Pero ahí en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16, vamos a leer, que dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow, qué tremendo versículo es eso, ¿no? Cuando uno los mira detalladamente. ¿Notó usted? Esto es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Es decir, Dios salvando dentro de los perdidos por misericordia. O sea, la misericordia de Dios es eterna, es tan tremenda que a veces no se puede comprender cómo Dios le aplica misericordia a este y a este no. Es que eso es lo impresionante. Ahora, uno de los ejemplos claros que marca la Biblia de la soberanía de Dios es la elección de Israel. Eso es impresionante, hermano, cuando uno mira a Israel, porque si Israel fuera juzgado por nosotros, yo, por ejemplo, ya lo hubiera colgado, ya lo hubiéramos eliminado ya ratos, ya hubiéramos quizás ni tomarlo en cuenta, porque era un pueblo tan rebelde, hermano, que tendía siempre a irse a lo malo.
Cuando moría un profeta, cuando moría un rey, se iban, incluso blasfemaban porque iban y adoraban otros dioses y levantaban altares a Baal y a los dioses de Acera, etcétera. Era una cosa terrible. Nosotros ya lo hubiéramos eliminado, ¿no? Y ahí es donde mira la soberanía en la elección de Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel tiene promesas, las cuales a pesar de su infidelidad a Dios, se mantienen, hermanos, vigentes solo por misericordia. O sea, solo por misericordia las promesas para Israel se mantienen vigentes. Imagínense. Ahí uno dice, Dios mío, qué tremendo, ¿no? Eso sí, cuando habla de las promesas a Israel y la salvación para Israel, no significa que abarca a todos los que nazcan en Israel. Es decir, no todo aquel que nace en Israel se le es dada la promesa. No, mire, muchos israelitas se equivocan al creer que por el solo hecho de nacer en Israel ya son de Dios. O Dios va a aplicar misericordia, o Dios va a aplicar la gracia. No. Si no se arrepienten, lógicamente no va a haber salvación para ellos. Lo tremendo es que el verdadero pacto no dice así. Y eso fue lo que descubrió el apóstol Pablo, cuando él era un hombre que conocía la ley, la había estudiado, un hombre muy erudito en todo eso, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso. Él conocía estrictamente lo que significaba la ley, pero cuando él descubrió, ¿verdad?, la elección de Israel, fue tremendo, porque a él lo que lo llevó a la salvación fue la ley. Al entender bien la ley, y en ese entonces vino el Espíritu Santo y lo guió, se dio cuenta de que nadie podía ser salvo por la ley, mucho menos Israel. Por eso los judíos calificaban a Pablo como un apóstata, como un hereje, porque él descubrió y escribió acerca de la elección, de la soberanía de Dios. Aparte, Pablo descubrió que la elección de Israel no dependía de exterioridades, ni de cosa alguna que el hombre pudiera dar, porque si fuera así, ninguno de nosotros tampoco pudiera hacerlo. Por eso hoy, la elección incondicional de Dios es una doctrina discutida y poco comprendida, aunque está súper clara en la Biblia. Yo le voy a mencionar ahora todo eso. Pero es discutida por muchos que son carnales, poco espirituales, que analizan más la palabra en el ámbito físico, es decir, la palabra sola mata, el espíritu de la palabra da vida. Porque si nosotros solo vemos la palabra en sí y no descubrimos lo que está escrito por dentro, porque la Biblia está escrita por dentro y por fuera, es decir, es como que fueran dos Biblias, una invisible y otra visible. Por ejemplo, lo que usted ve acá en la Biblia, la letra, si usted solo lee la letra, por supuesto, tarde o temprano va a morir en la letra, porque la letra mata. Pero el espíritu de la letra es el que te da vida. Por eso dijo el Señor, mi palabra es espíritu y es vida. O sea, cuando uno mira el sentido espiritual, dice, Dios mío, qué tremendo. Y eso es lo que Pablo descubrió. Descubrió eso cuando lo trajo el Señor de la ley a la gracia. Y él dijo, Dios mío, qué tremendo es esto. Porque cuando uno conoce la Biblia bastante y tiene una comunión con el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo lo eleve, lo guíe, es mucho más fácil entender ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, en la elección incondicional de Dios, ¿verdad? Para muchos es una doctrina discutida. Ahora, la pregunta, ¿qué significa la elección incondicional? Sería la pregunta. Mire, la elección incondicional es el acto soberano de Dios por el cual Dios eligió
de entre la humanidad a algunos para que sean salvos eternamente y a otros no. Y eso es tremendo cuando uno lo mira de este punto de vista. Aparte, claro, la Biblia lo habla, es explícita. Incluso, aunque le dé cortocircuito, porque a muchos les va a dar cortocircuito esto, al elegido de Dios no se le pide ninguna condición. Fíjense qué curioso. Al que Dios elige no se le pide ninguna condición. Es que eso es tremendo, hermano. Porque como lo programan, es decir, es como un cibernético que es manejado por otro, como Dios maneja a los suyos y hace lo que Él quiere con los suyos, como tú cuando tienes algo y haces lo que quiera con lo que es tuyo. Es decir, ninguna condición previa ni posterior, ¿verdad?, se le pide a un elegido, es pura gracia. Por eso miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Escúcheme, porque tal vez yo voy un poco más rápido aquí, pero aquí no está Efesios, o no te lo di a ti, ¿verdad? Efesios capítulo 1 del 4 al 5. No lo veo por acá. O no te lo di, tal vez. Quizás no te lo di, ¿verdad? Vamos a ver, porque ese es muy importante, ese versículo que quiero que lo veamos. Efesios capítulo 1 del 4 al 5. Mire qué tremendo esos versículos. Sí. Dice, según nos escogió en Él, oiga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, oiga, para que fuéramos santos, wow, sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó, escuche bien, para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Oyó eso? ¿Oyó? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que el mundo no existía y Él ya había escogido nuestro espíritu. ¿Notó ahí? Ahí está, mire. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Notó? Y Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Amén. Oiga eso, por favor. ¿Oyó? Le repito, ahí, Tito, que yo lo tengo aquí, ese no es el problema, está bien. Ahí, sí. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces podemos decir que el principio fundamental en el que se basa el hecho de la elección incondicional es en la soberanía de Dios. Incluso las obras y la fe son ajenas a esta elección. Es que eso es lo más tremendo cuando uno lo mira, hermano. Es decir, si alguien viene elegido, no es ni por obras ni por fe que se salva, sino es por elección. ¿Por qué le digo esto? Porque de las obras se dice de esta manera allá en Isaías. Quiero que vea usted conmigo ahí en Isaías capítulo 64. Anótelo, después lo mire en su casa, porque yo voy un poco rápido, porque ya me tienen programado aquí bien bonito. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Oigan, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Y eso es verdad. Las iniquidades arrastran. Y a veces te confundes y dices, Dios mío, otra vez esta iniquidad inmunda vuelve a florecer en mí. ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero mire, las obras más justas que podamos hacer delante del Señor
todas ellas son inmundicia. ¿Oyó eso usted, hermano? Este es el espejo del hombre por sí. Se quería jactar de algo. O sea, nadie puede jactarse de lo bueno que puede hacer. También podemos decir que no es por la fe que nos eligen. ¿Por qué? Porque la fe no es del hombre. Estoy hablando de los elegidos, porque otros pueden salvarse por fe, innegablemente. Eso sí, porque en Dios, como sabemos, hay optativos, elegidos y perdidos. O sea, por eso es que predicamos el Evangelio. Si no, ¿para qué predicar el Evangelio? Pero hay diferentes tipos y clases y formas como llega la salvación al hombre, que también implica misericordia. Claro, Dios da la fe para que el hombre crea y sea salvo, pero es donde Él. Es que eso es lo tremendo. Por eso dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Oiga esto, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Oyó eso usted? Entonces podemos decir que la salvación es por fe, pero la elección no. Cuando Dios elige a alguien es distinto, diferente. ¡Qué maravilla!, ¿no? En otras palabras, Dios da la fe a sus elegidos para que se salven, pero no es la fe, sino el autor de la fe quien elige. Es que eso es lo tremendo, ¿eh? O sea, Dios es el que elige. Es que esto es tremendo, esto no puede entenderlo una mente normal. Por eso ese hermano, Él le da la fe al que Él desea y quiere. Por eso dice Juan también 10:26 al 28, que quiero que lo lea, dice: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Wow. ¿Oyó eso usted, hermano? Esto quiere decir que los que son ovejas van a oír la voz de su pastor y lo van a seguir en el tiempo determinado de parte de él. Yo no sé cuándo le tocó a usted. A algunos les tocó a los 20, a mí me tocó a los 16 años y pico, a Pablo a los 40 tal vez, a otros a los 60. De repente eras un gran impío, eras un pecador, eras una persona indeseable, pero de repente oíste la voz allá en tu espíritu y sentiste el llamado, o Dios te llevó a una crisis horrible y vos dijiste: no tengo otra opción, voy a buscar a Dios. No, pero es la voz ya hablándole al individuo que Él ha elegido. Y es tremendo cuando uno lo mira así. Ahora, volviendo a Romanos 9, con respecto a Israel, Pablo dice que la naturaleza de la elección a Israel reside en una relación espiritual. Allá en Romanos capítulo 9, en el versículo, vamos a ver, versículo 6 al 8, dice así: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Escucha esto, por favor. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Oyó bien? O sea, no todos los que nacieron, quiere decir eso ahí. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, ¿oyó? Sino que por Isaac, porque esa es la promesa que le dio el Señor a Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, ¿oyó? Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Qué pepinazo es este? Para los judíos, pues. Si usted nota, aquí está claro: no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos.
que van a darle las promesas. Aquí dice que por Isaac será llamada la simiente. O sea que la promesa viene de Isaac, y todos los descendientes de Isaac, esos son los que van a adquirir la salvación que Dios prometió al Israel de él. Entonces, los que son hijos de la carne no son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son los únicos que serán contados en la genealogía o en la generación, mejor dicho, que va a ser salva. Aparte, mire, todo esto nos habla que Isaac no fue el único hijo de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos, pero no por ser hijo de Abraham, ¿verdad?, iba a ser salvo, sino en su descendencia. Entonces, solo Isaac disfrutó de las promesas. ¿Por qué? Porque entre él y su padre había una relación espiritual. Por eso cuando dice la Biblia que todo Israel será salvo, allá en Romanos 8:26, no solo está hablando espiritualmente de la novia de Cristo, pero también podemos aplicarlo. Pero cuando dice todo Israel será salvo, no se refiere a un todo como nación, sino a la simiente. ¿Por qué? Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Usted lo puede leer en Romanos 9:6. No todos. Lo sorprendente acá, lo sorprendente de la elección en la soberanía de Dios, es que Él elige antes de que la persona nazca. Ese es el punto. O sea que antes de que nazca la persona, lo que hablábamos allá en Romanos, ¿no? Del 10 al 13, que dice ahí, vamos a ver, Romanos 9, 10 al 13, dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, vamos a ver, Rebeca cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, oiga, sino por aquel que os llamó. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. ¿Oyó eso usted? ¿Notó? Esto es contundente. ¿Por qué? Porque antes de nacidos, cuando no había hecho ni bien ni mal nadie, Dios ya había elegido y programado el diseño para cada uno. Oiga eso, por favor. Eso es soberanía de Dios. Entonces, esto manifiesta la soberanía de Dios, la cual desde el principio ha sido la causa de las determinaciones divinas que Dios el Padre, el Altísimo, ha tomado en su sola potestad. Por eso podemos decir que en muchos, ¿verdad?, en la soberanía de Dios, han sido predestinados antes de nacer. O sea, antes de nacer, ya Dios había elegido, dice, este y este van a nacer en una nación específica, en un barrio específico, en un lugar específico. Ok, yo lo quiero. Y en el tiempo, bueno, se activa, porque es por activaciones. Lo activa y activa a otros y así. Por eso es que a Jeremías, que es uno de los versículos más contundentes que hay en la Biblia con respecto a la elección de Dios, dice así, Jeremías capítulo 1, versículo 5, oiga esto muy atentamente. Antes que yo te formara en el seno materno, oiga, antes que papá y mamá tuvieran relaciones, te conocí, ¿oyó? Y antes que nacieras, te consagré.
te puse por profeta a las naciones. ¿Oyó? Este no había nacido todavía. Ni siquiera había planificación familiar. Y ya dice aquí, antes que yo te formara. Quiere decir que hay unos, Dios los forma y dice, este va a ser mi siervo, este va a ser mi sierva, este va a ser mi elegido, para que esté en los lugares que yo quiero que esté, para que afecte a este barrio, a este país, o a países, o para que afecte a una familia, o para que afecte a un individuo positivamente. ¿Oyó eso? ¿Notó? El espíritu de Jeremías ya era conocido por Dios antes de nacer. Y porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Otros fueron, hermano, apartados desde el vientre de la madre. Dice la Biblia, Gálatas 1:15, como Pablo dice que desde el vientre de mi madre me eligió Dios. O sea que a uno dice, a ese lo quiero, y ahí lo elige. Oye, qué tremendo, hermano. Lo grande de Dios es que otros hoy tienen la oportunidad de ser llamados por medio del Evangelio. Porque esa es la razón del por qué predicamos. Porque si todos fueran elegidos, ¿para qué predicamos si ya están elegidos? Pero hay unos que son optativos, que le dan la oportunidad. ¿Cuántos han pasado por la iglesia? Por nuestras iglesias, ¿cuántos han pasado? Muchos hoy están en el mundo, están en la cárcel, otros están hundidos, otros están desgraciados, otros volvieron al cochinero, otros ya no regresaron, otros están todavía ahí y si son elegidos, bueno, volverán. Como Pablo dije, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Pablo. Perdón, Juan, hablando, ¿no? Quiere decir que hay unos que salen y no, por eso uno no debe de afligirse. Pues hay gente que se aflige, pero no. Otros, por ejemplo, han caído como el pródigo, están ahí tirados todavía, de repente lo va a ver entrar otra vez. Porque ya son elegidos, ya esos, aunque quieran, Dios los redarguye y van a volver otra vuelta, truene y llueve, relampaguee. Claro. En vez de irse rectos, ¿verdad? Van a volver quizás enfermos, golpeados, hundidos, qué sé yo. Y van a terminar su carrera de esa manera, pero lo va a hacer. El ejemplo claro y clásico es el de Jonás. Jonás podía ir directamente a hacer la voluntad de Dios, pero no quiso. Dijo, ¿qué me importa a mí? Dijo, no, yo no voy a ir a Nínive. Anda, hacé. El Señor en su misericordia, ¿qué me importa a mí? Yo no voy a ir. Bueno, no quieres ir a tu manera, pues vas a ir a mi manera. Y a veces nosotros queremos ir a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Entonces Dios, como ya tiene una elección, porque Jonás estaba elegido para ir a Nínive, él era el hombre que tenía que ir ahí, pero lo que hizo es retrasar. Muchos lamentablemente están retrasando sus bendiciones. Yo ponía un ejemplo a mi esposa, le decía, le he hablado muchos de otros que he tenido, ¿no? Que han sido discípulos. Yo le he dicho, mira, este hubiera sido uno de los mejores que hubiéramos tenido en la iglesia. Este hubiera sido pero impresionante. Pero no quiso obedecer ni al consejo. Y me senté con él, le dije, mira, pues esto, si vos hicieras ciertas cosas que nada más tenías que haber hecho en Dios, ¿sabes cómo te hubiera promovido Dios? Ni te imaginas. Pero no. Aunque se le hable, se le diga, diciendo, no, la verdad que, o no sé si son elegidos o no, pero perdieron su oportunidad. Esta es una oportunidad, hermano. Yo no sé si tú la estás aprovechando, pero aprovecha la oportunidad, por muy pequeña que sea. Porque si Dios te va a promover, tienes que empezar por algo. Quizás barriendo la iglesia, que eso es lo que no les gusta mucho. O sujetándote a alguien que tú consideras que quizás es menor que tú.
Y tú dices, no, yo qué me voy a andar sujetando a este tipo, o a esta tipa, si yo tengo mejor inteligencia que él o ella. Y a veces Dios está probando nada más. Bueno, a mí me han pasado muchas cosas así, por ejemplo, en la promoción de Dios para mi ministerio. A veces me pusieron gente ignorante totalmente y que me chocaba a veces a mí sujetarme. ¿Por qué puso el pastor a este tipo? Si este tipo realmente no sabe dónde está parado. Hasta que Dios me habló y me dijo, sí, él no sabe dónde está parado, pero ayúdale vos, que sabes. Dije yo, de verdad. Y entonces yo hacía el trabajo de la persona y hacía que él fuera del pastor y se pusiera como que él lo había hecho. Y yo bien podía haber dicho, hey, no, pero vos no lo hiciste, yo lo hice. Pero no. Yo entendí que Dios lo que me estaba enseñando era a ser humilde, a poderme sujetar a ciertas personas que quizás yo era mayor que ellos en conocimiento, en predicación. Recuerdo, no sé por qué me recuerdo de eso, pero me recuerdo que un día me pasó eso. Pusieron a alguien que no sabía ni siquiera doctrina. Aparte, era una persona que realmente ignorante, pero ahora en el tiempo me doy cuenta que Dios lo había elegido y que en el tiempo Dios lo iba a mover para que luego Dios me promoviera a mí. Pero yo tenía que aprender humildad, sujeción, tenía que aprender respeto, y yo entendí eso. Y yo creo firmemente que una de las cosas del por qué me tiene aquí el Señor a mí es por haber reconocido autoridades. Eso es lo que le pasó a Satanás arriba. Al no reconocer la autoridad, porque Dios me hablaba al entender todo esto que le estoy diciendo, Dios me hablaba acerca de Luzbel, cuando era Luz Bella, ¿verdad? Satanás dice, en esa eternidad, mire dónde me metí yo, en esa eternidad. Dice, algunas de las mejores versiones dice que Dios le puso un querube a la par. Un querube es un querubín. Nosotros le decimos querubín a uno, pero cuando se dice querubín en la palabra, es uno, es dos o más. Pero para decir querubín en singular es querube. Entonces la Biblia dice allá en Ezequiel o en Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, dice que se le puso un querube a la par para que lo supervisara. Fíjese, para que le obedeciera, pues. Y ese querube era una de las salidas de Cristo. Cristo salió a todas sus creaciones, salió como las crió. Por ejemplo, a los ángeles como el ángel del Señor, ¿verdad? A los querubines como el querube, al hombre como el hombre, ¿verdad? Así y así. Le iba a decir otra cosa tremenda, pero mejor no lo quiero confundir. Pero y así le salió a todas sus creaciones, salió de esa manera. Bueno, y en este caso se le puso un querube a la par para restaurarlo. Pero Satanás dijo, ¿cómo me voy a sujetar a este si yo soy mayor que este? Y no. Si yo era mayor que este, ¿cómo me van a poner que yo obedezca a este tipo si ya este tipo no era nada? Mas no sabía que ese querube que le habían puesto ahí a la par para que lo obedeciera era Cristo en una de sus salidas. Porque Miqueas 5:2 dice, y sus salidas son desde los días de la eternidad, hablando de Cristo. De Cristo salió en muchas misiones que lo vemos en la palabra. Salió como Emmanuel primeramente, Dios con nosotros, luego como Jesús el Salvador, luego como Jesucristo el ungido, luego salió como el león de la tribu de Judá, como salió como el ojo de fuego, que eso es tremendo, hermano, cuando uno lo mira en esa faceta al Señor, como el ángel del Señor, como Melquisedec, etcétera. Le podría citar, pero un montón de versículos de la salida del Señor. Pero lo que trato de decir es que es impresionante. No sé por qué me metí ahí. De seguro a alguien ha de estar hablando el Señor. Porque es tremendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, lo asombroso es que vuelvo otra vuelta aquí a la marcha
para no irme, si no voy a terminar, ¿verdad? Aquí, si usted nota, acá, vamos a ver, me quiero ubicar bien. Otros, como le decía, tienen la oportunidad de ser llamados por medio del Evangelio. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Vaya, fíjese. Y a veces no aprovechan. Y eso se le llama optativos. Es decir, te dan la oportunidad. Si la aprovechas, correcto, te van a pulir, te van a pasar por el desierto. Quizás vas a perder ciertas cosas para ver si esas pérdidas que tenés las puedes evaluar y decir, no importa, Señor, ¿verdad? Pero yo sé que va a pasar esta tormenta, sé que va a pasar este desierto, sé que voy a salir del lodo, porque tu palabra dice de que yo no pertenezco al lodo. Simplemente, tu palabra dice que yo soy un tipo que soy dueño de las promesas por Cristo, soy heredero, coheredero con Cristo, por lo tanto, mi futuro no está ahí, aunque ahora no tenga nada, aunque ahora no esté ahí tirado, sé que este no es mi futuro. Pues yo voy a seguir trabajando, voy a seguir peleando, voy a seguir haciendo lo que tú estás ordenando que haga. Pero si tú te quieres quedar en el molde, amén, quédate ahí, pero no vas a disfrutar todo lo que tal vez otro va a disfrutar en la vida espiritual. Bueno, lo asombroso es que en la soberanía de la elección de Dios, si Él no toca el corazón del hombre, el hombre no es capaz de creerle. El ejemplo es Faraón. Note esto, Faraón, Romanos 9, 17 y 18. Mire cómo dice, porque la Escritura dice a Faraón, Romanos 9 del 17 al 18, anótelo si quieren. Repito, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Oiga esta porción, note. Faraón es una prueba de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque entre más maravillas miraba de parte de Dios, más incrédulo se tornaba, hermano. Increíble, ¿no? Porque si alguien miró maravillas de Dios, fue Faraón, hermano. Vio cómo se convertía una serpiente a la vara en serpiente, que mató a las otras serpientes. Vio cómo venían las plagas una tras otra. Wow, mató a su primogénito. Y era un poder contra poder. Y hermano, y se endureció. Esto quiere decir que, aunque yo le esté diciendo a usted que haga esto o lo otro, si usted ya endureció su corazón, no le va a caber ni en la cabeza nada, hermano. Pues está endurecido. Y lo peor es eso, porque el día de mañana, ojalá que ese endurecimiento sea parcial. Porque el día de mañana ese endurecimiento puede ser de estupor. Es decir, que llegue un momento aunque uno le hable, el estupor es aquello que tú oyendo no oyes y viendo ya no miras. Es decir, que aunque yo te diga que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que debes de obedecer de esta manera, no va a pasar nada. Por eso yo hoy, en el tiempo de mi ministerio, ya no me frustro con aquellos que se les ha dicho una y otra vez muchas cosas. Y digo, no, es capaz que ya el Señor lo endureció, como endureció a Faraón. Y quizás ya está quizás predestinado para otra cosa. Y por eso es que uno tiene que estar sensible a la voz de Dios, hermano. Ojalá usted no endurezca su corazón en las cosas que hacía antes y ahora ya no las hace. Que antes que le agradaba a Dios, pues. Porque hay cosas que uno puede perder y si las deja el día de mañana te las va a demandar Dios. Porque si tú pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, dice, te cuentas como pecado. Fíjese que ni pecado es
y se le cuenta como pecado muchas cosas a muchos. ¿Oyó eso? Entonces, si no hay un toque de Dios, muy difícil que el hombre crea en la soberanía de Dios. Muy difícil. Por eso es que por eso es que el legalista, al no entender eso, golpea. Porque quiere que la gente haga a la fuerza las cosas. Y esto no es a la fuerza. Esto es por amor, porque por amor, qué rico son las cosas por amor, hermano. No. No hay cosa más bonita que hacer las cosas por amor, porque cuando tú las haces por amor no te cansas. No, quieres hacerlo más que otra cosa. Lo más grande es que Dios sí se gloría en la elección que hizo con sus vasos. Miren el versículo 18 al 24 de Romanos 9. Mire qué tremendo. Mire esto. Así que del que quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Yo cuando entendí este pasaje, quizás me voy a parar ahí, porque se me viene el rema, ¿no? Recuerdo hace 40 años que leí este pasaje, especialmente ese. ¡Qué liberación tuve, hermano! Mira, ahora me estoy acordando de la liberación. ¡Qué liberación tuve! Se me quitaron mis frustraciones, se me quitaron los complejos, se me quitaron muchas cosas, porque entendí, se lo repito para poderlo hacer vida una vez más. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? Y yo entendí que a Dios le gusta como soy yo. Le gusta su cara, mi forma, mi fisonomía, mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Y wow, digo, qué tremendo, a ti te gusta de esta manera. Y empecé porque uno vio que cuando es joven se siente frustrado, acomplejado con muchas cosas de su vida. Aquel que es pelado quiere tener pelo, aquel que tiene pelo quiere ser pelado, aquel que es rubio quiere ser quiere tener pelo negro, aquel que tiene rulo quiere no tener rulo. Esos son complejos. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, qué bárbaro. Entonces ahí empecé a tener pegue, porque cambió mi forma de ver, cambió mi forma de asociar las cosas, mi forma de inducirme, mi forma de platicar, mi forma de encarar alguna situación. Wow, digo yo, qué tremendo, tengo algo que a Dios le gusta. Hay algo bello por dentro que yo puedo expresarle a alguien y a alguien puede gustarle. Y entonces entendí yo de que dije, Dios mío, yo tengo algo que a alguien le va a gustar en la vida. A alguien voy a promover. Y cuando yo entendí ese versículo, porque lo entendí en ese tiempo, en mi juventud, wow, hermano, mi forma de ser, empecé a ver que le gustaba a muchos. Dije, le gusta, wow. Más cuando no tenía novia, innegablemente, ¿no? Un pegue impresionante, hermano. Decía, qué bárbaro, decía yo. Y esto es para escoger. Y porque yo me di cuenta que a Dios le gustaba. Y a la luz de ese versículo recibí una liberación impresionante. De verdad se lo digo. Cambió mi aspecto, cambió mi forma de hablar, cambiaron mis actitudes. Me convertí en una persona más amable, una persona diferente, una persona distinta, porque entendí que a Dios me había hecho así. Por eso, ¿quién eres tú? Entendí, ¿quién eres tú para contestarle a Dios? ¿Por qué me hiciste así? Porque hay gente dice, ¿por qué me hiciste de esta manera? Cuando debes de agradecer, porque algo con esa manera que tú tienes, Dios va a hacer.
Dios va a usarte. ¡Hala, qué tremendo es esto! No. Ojalá usted entienda, hermano. Y sigue el versículo 21. O no tiene el alfarero, ahí está el otro versículo que me acuñó, mire. O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Oyó eso? Y sigo. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, ¿oyó? Que de antemano Él preparó para la gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Gentiles es aquel que no es judío. Repito, o no tiene el alfarero derecho, versículo 21, sobre el barro de hacer de la misma manera un vaso para uso honorable. Es decir, Él te agarró como un pedazo de barro y te formó. Allá de donde yo nací es conocido porque es una ciudad en donde lo hacen a uno de barro. Usted desde que entra a la ciudad, ¿verdad?, va a encontrar miles de tiendas de barro. Es decir, allá te pintan, te hacen todo lo que tú quieras. Es una ciudad que se le llama la ciudad del barro. Y hay muchos diseñadores impresionantes, ¿verdad? Y uno hace, mi hermano hacía también esos muñequitos. Y es una cosa impresionante, hermano. Entonces el alfarero hace del barro lo que él quiere. Y cuando te hizo a ti y me hizo a mí, agarró un pedazo de barro para que lo veas, porque el polvo eres y al polvo regresarás. Te hizo una figura. Dijo, esta figura está bonita. A uno los hizo orejones, a otros bocones, a otros los hizo con ojos tan grandes, a otros los hizo con ojos verdes, otros con ojos negros, etcétera. Dijo, a este le voy a poner esto, a este le voy a poner lo otro. Y a él le gustó. Y como él no estaba pensando en términos terrenales, no, él estaba pensando en términos eternos, porque eternamente y para siempre vas a ser, hermano, vas a ser el modelo de él. ¡Jala, qué tremendo!, ¿no? Ahí se te van a quitar frustraciones, complejos, directamente, pero ya va a ser en la eternidad. Pero aquí te los puede quitar también. Pero note usted, esto que está aquí, esto nos habla de lo glorioso de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque en ella el hombre es nada y Dios es todo. Eso sí, una de las cosas que debemos de recordar es que la raza humana es una raza condenada. Sin embargo, hermano, en la soberanía de Dios, Dios salvó de entre la raza a quienes le plujo sin merecerlo, pero lo hizo por pura misericordia, por pura gracia, porque usted y yo no merecemos nada. Cuando uno se examina y dice, Dios mío, Padre, yo no merezco nada, pero si no te escogí porque lo mereces, te escogí por la misericordia, porque me plujo a mí, porque yo quise escogerte. Hermano, es que usted debe de entender definitivamente eso. Si es que en algún momento lo agarra la frustración o la tristeza, es que Dios lo escogió. Esa es la soberanía de Dios. Lo tremendo es que
a todo el resto, yo voy terminando, de la humanidad contaminada de pecado, los abandonó a su duro corazón. O sea, a los de duro corazón los abandona Dios. Sin embargo, por ahora la puerta de la salvación todavía sigue abierta. ¿Por qué? Por amor, por gracia, por misericordia. Mientras no se cierre la puerta, ahora, como en el caso de Noé, mientras no se cerraba la puerta, había misericordia. Podía entrar cualquiera. Pero cuando Dios cerró la puerta, eso es tremendo, hermano. Porque el que va a cerrar la puerta, y yo voy terminando con esto, porque el que va a cerrar la puerta no es el hombre, es Dios. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? Y pongo esta figura, un poco mejor este pensamiento. Cuando Dios le cerró la puerta a Noé, el arca, ¿no? Yo me imagino a la abuelita, si es que tenía, ¿va? O al abuelo, o a la mamá, rascando, hermano, la puerta. Y Noé no podía abrirla, porque Dios la cerró. Porque cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la abra. Cuando el diablo cierra una puerta, nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús se la abrimos. Pero cuando Dios cierra una puerta, ya no. Pero hoy está la misericordia de Dios. Eso sí, el hombre debe de abrir su corazón a Dios y pedir un toque de Él. Y pedir que lo acepte. Y Él, por su gracia, tendrá misericordia. Recuerda que no eres tú el que acepta, sino es que Dios te acepta a ti. Tú lo que haces es aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que Él pueda aceptarte, reconocer. La gracia de Cristo es la única puerta por donde el hombre puede alcanzar el favor de Dios, porque Él es soberano. Y usted que está allí escuchándonos, de seguro aquí está la oportunidad, y de usted depende si quiere aprovecharla o no. Nosotros lo que hacemos es predicar. Muchos de nosotros en su tiempo escuchamos esa voz, aunque después nos dimos cuenta que veníamos por elección, innegablemente. Pero tuvimos que hacer este paso, porque este es el paso que hay que hacer. Si tú te arrepientes con todo tu corazón, Él, por supuesto, perdona tus pecados. Y lo más lindo es que cuando empiezas a conocerlo, empiezas a saber de Él, y empiezas a enamorarte de un Dios que permitió ciertas cosas difíciles, pero uno las entiende en el tiempo. Y a veces, lógicamente, no comprende los designios de Dios. Pero quiero decirte que hoy quizás Dios te ha hablado. Recíbelo. Comunícate con nosotros ahí en las redes que tenemos. Puedes comunicarte y nosotros podemos estar ahí contestándote, ayudando. ¿Quieres recibir a Cristo? Recíbelo. Dile: Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra en mi corazón, hazme una nueva criatura. Yo abro mi corazón delante de tu presencia y pido que vengas delante de mí y puedas perdonarme en el nombre de Jesús. Él lo hace. Pero ven, reconcíliate, métete con Él. Si no, ven, visítanos. Aquí estamos hoy en Isidro Casanova, Marconi 3084. Inscríbete también ahí en el canal para que puedas tener más información de nosotros. Y seguro Dios tratará con tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo
Bendigo a aquellos que están ahí también. Y te pido que te glorifiques, Padre. Que toda frustración, complejo se vaya hoy. Que puedan comprender que así le gustas al Dios que eternamente va a estar contigo. Allá se va a enjugar toda lágrima, toda depresión. Todo se quitará. Ven a Él y Él tendrá de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.